Buenas tardes. Vamos a desarrollar la segunda tarea, ¿cierto? Que es con respecto a un taller que en este momento pues está en la plataforma y es el que en este momento estamos viendo acá. Son 6 hojas, ¿cierto? Que es lo que el policía debe conocer, saber para la aplicación del Código Nacional de Policía, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer 6 videos, uno por cada hoja para desarrollar el taller. Yo no voy a escribir, voy a hablar para que ustedes lo escuchen, lo investiguen, ¿cierto? Y den las respuestas. Primero, Policía Nacional, grado y nombre. Primera pregunta, ¿qué ley modificó el nombre del Código Nacional de Policía? ¿Cierto? Simplemente la respuesta es Ley 2000 del 2019 en su artículo 6. La Ley 2000 del 2019 en su artículo 6 modificó el nombre, ¿cierto? Se llamaba Código Nacional de Policía, ¿cierto? Y ahora queda Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué ley es el Código Nacional de Policía? Ya le dimos respuesta. Ley 1801 del 2016. ¿Qué es poder de policía? Entonces, del artículo 11 al artículo 23 vamos a encontrar las respuestas a poder, función y actividad de policía. A grosso modo le vamos a hablar acá. ¿Qué es poder de policía? Es la facultad de expedir normas en materia de policía, ¿cierto? Sencillo. Poder de policía. Facultad de expedir normas en materia de policía. Esa es la respuesta que necesito ahí. Vamos acá. Clases de poder de policía. Preferente, subsidiario, residual y extraordinario, señores. Entonces, las clases de poder de policía sería preferente, subsidiario y extraordinario. ¿En cabeza de quién está el poder subsidiario? En cabeza de las asambleas departamentales y el Consejo de Bogotá. Recuerden que hablamos que el Consejo de Bogotá tiene categoría de departamento. Por eso está acá en el poder subsidiario. ¿A través de qué norma? Si colocamos acá asamblea, aquí iría una ordenanza. Las asambleas, las normas que expide la asamblea departamental se llaman ordenanzas y rigen a nivel departamento. Bien, acá las normas que expide, ¿cierto?, el Consejo de Bogotá se llaman acuerdos, ¿cierto? Acuerdos. Y ámbito territorial, Distrito Bogotá. Seguimos acá. Volvemos acá a poder subsidiario. Este es poder subsidiario, aquí queda poder residual. El poder residual son los demás consejos municipales, ¿cierto? Hablamos de 1102 municipios, sacando a Bogotá. Entonces, esos 1102 municipios tienen consejos y los consejos expiden acuerdos, ¿cierto? Y el ámbito territorial sería municipio. Seguimos acá. ¿Cierto? Poder extraordinario. El poder extraordinario de policía está en cabeza del gobernador y del alcalde, ¿cierto? El gobernador expide decretos a nivel departamento y el alcalde expide decretos a nivel municipio. Con eso damos por terminado el cuadro de poder de policía. Bien, seguimos acá. Función de policía. Función de policía es la reglamentación del poder. ¿A través de qué normas? Entonces acá nos dice, ¿a través de qué normas se reglamenta el poder? A través de decretos. Recuerdo que hicimos un ejemplo donde el señor alcalde expidió un decreto para reglamentar el parágrafo del artículo 83. En el artículo 83 nos define la actividad económica y ahí le dan la facultad al señor alcalde para
expedir decretos y fijar horarios a los establecimientos de que desarrollen una actividad económica. Bien, entonces la pregunta, ¿quiénes desarrollan función de policía? Aquí iría presidente, gobernador y alcalde. ¿A través de qué normas? Los tres anteriores expiden decretos. Decreto el presidente, decreto el gobernador y decreto el alcalde. Ámbito territorial. Pues si vamos a hablar de presidente, vamos a hablar del ámbito nacional. Si vamos a hablar de gobernador, ámbito departamental. Y si vamos a hablar de alcalde, ámbito distrital o municipal, sea el caso. Bien, seguimos. ¿Qué es actividad de policía? Recuerden, actividad de policía es hacer cumplir, ¿cierto? ¿Hacer cumplir qué? El poder y la función. Es hacer cumplir, ¿cierto? La ley 1801 que es poder y es hacer cumplir el decreto expedido por el señor alcalde donde regula el horario que es función. Entonces, ¿qué es actividad de policía? Es hacer cumplir, es materializar el poder y la función. Siguiente pregunta. ¿Y quiénes la desarrollan? La actividad de policía la desarrolla el personal uniformado de la Policía Nacional. El personal uniformado de la Policía Nacional es el que hace cumplir el poder, ¿cierto? El código y hace cumplir el decreto que es función de policía. Bien. ¿En qué artículo está y cuál es el objeto? ¿En qué artículo está el objeto del código? En el artículo 1. Si vamos acá, en el artículo 1 está el objeto del código, ¿cierto? ¿Y cuál es el objeto del código? El objeto del código es prevención y convivencia. Volvemos al artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, donde le dan la tarea a la Policía Nacional de garantizar derechos y libertades y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, ¿cierto? Que es también el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, fines esenciales del Estado. ¿Quién tenía esa responsabilidad de convivencia? El Estado. ¿A quién se la entrega? A la Policía Nacional, ¿cierto? Entonces, objeto del código, prevención y convivencia. Asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Siguiente pregunta. ¿En qué artículo está y a quiénes se les aplica el derecho de policía? ¿Cierto? Hablamos que no hablamos de solo del código, hablamos del derecho de policía. Y son todas esas normas que expiden las autoridades de policía. ¿En qué artículo estaban las autoridades? En el artículo 198 del Código Nacional de Policía encontramos las autoridades de policía. Entonces, el derecho de policía se les aplica a las personas naturales, ¿cierto? Personas naturales y personas jurídicas. ¿En qué artículo está? En el artículo 3. En el artículo 3 encontramos, ¿cierto?, que se le aplica el Código Nacional, el derecho de policía a las personas naturales y jurídicas. A. Wilmar Morales Galeano, cédula de ciudadanía 13957-263. Y a una empresa, el Éxito, ¿cierto? Y ya no tenemos cédula, sino tenemos número de identificación tributaria. Entonces, personas naturales y jurídicas. Siguiente. ¿En qué artículo está y cuáles son las categorías jurídicas de la convivencia? ¿Cierto? Las categorías jurídicas de la convivencia están en el artículo 6 y son 4. Seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública. Entonces, resuelta la pregunta. ¿Qué es un principio? Vamos a traer el concepto de principio legal. Los principios son normas, ¿cierto?, de obligatorio cumplimiento, señores. A veces cuando nosotros trabajamos Código Nacional de Policía, dejamos de lado de los principios, señores, pero es fundamental el conocimiento de los principios para darle aplicabilidad al código. Los principios pueden estar en el artículo 8. En el artículo 8 están los principios, ¿cierto? Los principios están en el artículo 8, pero son transversales a todo el código, señores.
son transversales a todo el código. Nosotros no podemos aplicar medios sin tener pendiente los principios. No podemos aplicar medidas si no tenemos pendiente los principios. Y hablamos de que son 13 principios. Vamos a nombrar 6. Ahí pedimos, en el taller pedimos 6 principios. Puede ser la libertad y la autorregulación, ¿cierto? Puede ser la protección de la vida y el respeto por la dignidad humana, señores. Nosotros no podemos aplicar medios de policía y no tener el respeto por la dignidad, señores. La igualdad ante la ley, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre todos los derechos, ¿cierto? Es un principio importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Es la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es concordante con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que también nos menciona eso. En su parte final del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia nos dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los derechos, señores. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia también lo vamos a tener en cuenta, que es uno de los principios, ¿cierto? Que es el debido proceso, señores. Tengamos muy en cuenta eso para verdaderamente aplicar el Código Nacional de Policía conforme a la normatividad jurídica colombiana vigente. Bien.